Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesor Luis Chiroque y es un gusto tenerlos en una nueva sesión. Nos reencontramos después de los exámenes en una nueva unidad y en esta unidad vamos a empezar con un tema llamado enlace químico. Este tema es siguiente al tema que hemos visto ya nosotros de lo que es tabla periódica. Cabe recalcar que para poder avanzar en el tema de enlace químico se necesita sí o sí recordar todas las nociones trabajadas en tabla periódica. Sobre todo reconocer que cuando un elemento es metal, cuando un elemento es no metal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es el enlace químico? ¿Para qué sirve el enlace químico? ¿De qué manera ayuda el enlace químico? Te comento. El enlace químico es un proceso natural, ¿de acuerdo? Es un proceso natural que existe entre los elementos químicos. Te explico. Existen elementos químicos en nuestro ambiente. Por ejemplo, tú fíjate un clavo de hierro, ¿sí? Hecho de hierro, todo de hierro, o sea, elemento hierro solamente, y deja este clavo en el ambiente. Déjalo por ahí, afuera de tu casa, no sé, déjalo. Después de unos días se vas a dar cuenta que este hierro empieza a oxidarse, el clavo. ¿Por qué se da eso? Sucede de que el oxígeno que está en el ambiente empieza a oxidar este hierro. Te explico algo. Los elementos, cuando se encuentran solos, ¿de acuerdo? Por sí solos, no acompañados de otro elemento, ellos se encuentran inestables, ¿sí? Porque tienen mayor energía. Escúchame, un elemento que se encuentra solo, o sea, sin formar compuesto con otro elemento, ¿de acuerdo? Tiene mayor energía. Entonces, a eso se le llama inestable. Lo que buscan ellos es la estabilidad. Por eso es que necesitan juntarse con otros elementos para formar compuestos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de uno de los elementos que nosotros más conocemos, que es, por ejemplo, el hidrógeno, ¿de acuerdo? Y este hidrógeno y luego el oxígeno, ¿sí? Estos dos elementos por sí solos son inestables. Pero ¿qué pasa cuando ellos se juntan, por ejemplo, para formar la molécula de agua que nosotros conocemos, H2O? Mira, esta molécula de agua suele ser más estable que estos dos elementos por sí solos. No te olvides, los elementos buscan estabilidad, por eso es que quieren unirse con otro elemento para formar compuestos. Si en algún momento te preguntan, ¿qué es más estable, un elemento o un compuesto? Pues las respuestas son compuestos. Ellos son mucho más estables. ¿Y por qué se genera esta estabilidad, profesor? Te explico. Sucede que los elementos tienen energía, mucha energía, como te comento. Cuando ellos se juntan, lo que están haciendo o lo que quieren hacer es liberar esa energía. Por eso es que la unión de estos elementos para formar los compuestos genera liberación de energía. ¿Se entiende? Y esta liberación de energía hace que ellos, al formar el compuesto, se sientan más estables. Ahora, esta unión de los elementos se da a través de enlaces, los enlaces químicos. Allí viene lo que nosotros tenemos que recordar. Profesor, nosotros hemos visto átomos, sí, los elementos tienen átomos y dentro de un átomo tienen electrones. Habíamos visto eso. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Profesor, habíamos visto que estos átomos que tienen electrones podemos saber cómo están distribuidos sus electrones mediante una configuración electrónica. Luego aprendimos que con esta configuración electrónica podíamos ubicar y organizar los elementos ¿en qué? En una tabla periódica. Ahora vamos a unir estos elementos para formar compuestos. ¿Mediante qué? Mediante enlaces. Se unen mediante enlaces. Existen tres tipos de enlace. El primer enlace que podríamos conocer es el enlace iónico. El segundo enlace es el enlace covalente. Y el tercero,
es el enlace metálico, ¿de acuerdo? Iónico, covalente y metálico. ¿En qué se diferencian estos tres enlaces? Fíjate, vamos a borrar esto por aquí, ¿de acuerdo? Mira, vamos a poner entonces por aquí, el primer enlace que te comenté es el enlace iónico, ¿verdad? Iónico. ¿Qué sucede en el enlace iónico? Fíjate, fíjate. En el enlace iónico, lo que sucede es lo siguiente. En este enlace se van a juntar, escúchame bien, se van a juntar, se van a unir para formar compuestos un elemento metálico con un elemento no metálico. ¿Se entiende, no? Se juntan los metales y los no metales. Profesor, entonces aquí tenemos unión de metales, ¿verdad? Más que más no metales. Más no metales. Exacto, ¿sí? En el iónico entonces se unen los metales más los no metales. Un ejemplo de un enlace iónico entre dos átomos es, por ejemplo, el cloruro ¿de qué? El cloruro de sodio. Que en este caso, vamos a ponerlo así, vamos a cambiarlo nada más, exactamente, vamos a ponerlo así de esta manera. Es lo mismo, no te preocupes. Sería el no metal, que es el cloro, más el sodio, que es el metal. Entonces, no te olvides, el enlace iónico es el no metal más el metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloro, que está por aquí, que es un no metal, se va a unir con el sodio para formar lo que nosotros conocemos como sal de cocina o sal común. Esa sal que utilizan para cocinar es el cloruro de sodio y se genera a través de la unión de dos elementos químicos, el cloro y el sodio. Un no metal que es el cloro y un metal que es el sodio. Muy bien, ¿qué tipo de enlace es este? Un enlace iónico. Ahora vamos a ver un enlace covalente. Pongamos por aquí. El enlace covalente. Ok, el enlace covalente se va a dar entre dos elementos, pero en este caso tenemos a dos no metales, ¿ok? Un no metal unido con otro no metal. Un claro ejemplo es de la unión que tenemos un no metal, por ejemplo, que es el carbono, y un otro no metal que es el oxígeno. Cuando ellos dos se van a unir, lo que van a formar es una molécula conocida, bueno, puede ser monóxido de carbono, si es CO, o CO2, que es el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Puede ser, la unión de esto puede generar CO, que es el monóxido de carbono, o CO2, que es el dióxido de carbono. Entonces, para que se una el carbono y el oxígeno, como son no metales, el tipo de enlace que será allí es un enlace covalente. ¿Ok? Muy bien. El otro tipo de enlace es el enlace metálico. Vamos a ponerlo por aquí. Enlace metálico. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle este amarillito. Ok. El enlace metálico se da entre, escúchame muy bien, como te comenté, el enlace metálico se da entre ¿qué? Entre metales, ¿sí? Entonces, es la unión de dos ¿qué? De dos átomos. Ahí está. Metálicos. Profesor, pero aquí hay que tener algo muy claro, que el enlace metálico se da solamente entre átomos de un mismo elemento. De esa manera, estos elementos forman estructuras mucho más compactas. Un claro ejemplo puede ser dos átomos de plata, Ag y Ag, ¿ok? Se unen para formar estructuras aún más compactas. Es muy importante reconocer estos tres tipos de enlace, ¿ok?
¿ok? Enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico. No te olvides, iónico entre un no metal y un metal. Covalente entre dos no metales y el metálico entre dos metales. Una forma también de reconocer estos enlaces es a través de su electronegatividad. ¿Que sí, profesor? Sí. Fíjate, fíjate. Mira, nosotros tenemos por aquí. Vamos cambiando, dame un segundo esto de aquí, espérame. Por ejemplo, mira campeón, campeón, campeona. En el caso del enlace iónico, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el cloro y el sodio que se van a unir para formar el cloruro de sodio. Más o menos quedaría de esta manera la molécula, ¿verdad? Esto es solamente para que se entienda algo, ¿sí? Muy bien, fíjate. El cloro tiene una electronegatividad de 3.0 y el sodio tiene una de 0.9. ¿Sí? Estas son sus electronegatividades. Si tú restas 3 menos 0.9, claramente te va a dar 2.1. ¿Se entiende, no? Si nosotros hacemos una resta entre las electronegatividades de estos dos elementos, lo que vamos a obtener es 2.1, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con este 2.1? Te hago una pregunta. Es mayor a 1.7, ¿verdad? Este 2.1 es mayor a 1.7. Pasa de que en el enlace iónico siempre la diferencia de electronegatividades va a ser mayor a 1.7. Nunca te olvides de eso. Eso es otra forma de reconocerlos, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por aquí. La diferencia de diferencia siempre se pone como un triangulito, ¿sí? Y eso significa diferencia. De electronegatividades siempre va a ser mayor a ¿qué? A 1.7, ¿sí? Ya está. Existen universidades o escrituras, libros, que lo toman como 1.9, ¿no? Pero en general se reconoce como 1.7, ¿sí? Vamos a tomarlo nosotros como 1.7. En el enlace covalente sucede algo contrario, ¿de acuerdo? La diferencia de electronegatividades es menor a 1,7, ¿de acuerdo? Es menor. Y en el caso del metálico sucede lo mismo que en el covalente. La diferencia de electronegatividades es menor a 1,7. Entonces, jóvenes, no se olviden, por favor, importantísimo recordar qué es un enlace iónico, qué es un enlace covalente y qué es un enlace metálico. Ahora, fíjense por aquí lo que tengo para ustedes. He preparado esta tabla en la que, como pueden ver, he puesto algunos elementos, los más importantes de la tabla periódica y sobre todo solo del grupo A. ¿Ves? 1A, 2A, 3A, hasta el 8A. Nosotros hemos aprendido en el tema que hemos visto anteriormente, que es tabla periódica, a encontrar la posición de los elementos. Ahora, se necesita aprender, y quiero ser muy claro, muy sincero, lógicamente lo iremos aprendiendo con la práctica, todo es cuestión de práctica, pero es importante que reconozcas esta tablita que estoy poniendo aquí, porque de esa manera la solución de los distintos ejercicios que vamos a hacer va a ser mucho, mucho más sencilla. Fíjate, yo he puesto los elementos más destacados de cada uno de estos grupos de la familia A. ¿Se entiende? Profesor, preguntita. Yo aquí veo muchos elementos. ¿Por qué? Bueno, no muchos. A comparación de los que hay en la tabla periódica, no hay muchos aquí, ¿verdad? Yo aquí veo elementos. ¿Para qué los voy a necesitar? Escúchame. Necesito que reconozcas dónde están ubicados en grupo, hablando de sus grupos, cada uno de estos elementos. Y además, reconocer cuál es un no metal y cuál es un metal. Fíjate, es súper, súper sencillo. Esta tablita nos indica ya cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Fíjate, los metales son aquellos
que están de color rosado, lila, como lo veas en tu video, ellos son los metales. Vamos a ponerlos por aquí. Metales, ¿de acuerdo? Y vamos a dibujar un cuadradito y vamos a pintarlo para que se entienda que ellos son los metales. Y los no metales, ¿de acuerdo? Los no metales son aquellos que son blanquitos, fíjate, ¿de acuerdo? Los blanquitos son los no metales. Profesor, entonces usted me diría que los metales aquí son el litio, el sodio, el potasio, el berilio, ¿qué más tenemos por aquí? Magnesio, calcio, aluminio, galio, ¿verdad? Se nos pasó por aquí el estroncio también. Vamos a pintarlo al estroncio, ¿para qué? Para que no se nos vaya. Vamos a pintarlo. Ahí está, fíjate. Muy bien. Este señor de aquí también es un metal. Ahí está, se nos había pasado. Genial. Ya están allí todos los metales, fíjate. Y los demás son no metales. El hidrógeno, el helio, el neón, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? No te olvides, importante que los reconozcas. A ver, el de acá, hidrógeno, litio, ¿qué? Sodio, potasio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, boro, aluminio, galio, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, oxígeno, azufre, selenio, telurio, flúor, cloro, bromo, yodo. Helio, todos los que voy a nombrar aquí a partir del helio son los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón. Sabemos que falta el radón, pero normalmente, como gas helio, pues normalmente no lo vamos a necesitar por ahora. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los que sí o sí debes de aprender, profesor. Carbono, grupo 4A, ya está. Nitrógeno, grupo 5A, ahí está. Selenio, grupo 6A. Berilio, grupo 2A. Eso es lo que se necesita, que tú entiendas, que tú comprendas, para que podamos seguir avanzando con el tema. Entonces, tarea, no te olvides. Tarea, ¿por qué? Porque el día martes que tenemos Zoom, voy a hacer preguntas con respecto a esto. ¿En qué grupo se encuentran estos elementos? Y sobre todo también los nombres, metal y además si es un metal o un no metal. Por favor, reconócelos y practícalos, ¿sí? Fíjate una cosita. Quiero enseñarte algo más. Escúchame. Hace mucho tiempo hubo un señor llamado Lewis, bueno, apellidado Lewis, ¿de acuerdo? Que él dio una representación, se conoce como representación de Lewis, para que nosotros entendamos cómo es que se dan estos enlaces entre estos dos átomos, entre estos dos elementos. Entonces, profesor, usted me está diciendo de que existe una representación conocida como representación de Lewis para entender cómo se dan los enlaces entre los átomos. Exacto, ¿sí? ¿Y qué dice esta representación o en qué se basa? Fíjate, se basa en el grupo de la tabla periódica, de los elementos. Profesor, o sea que por eso es que necesito aprenderme esto. Exacto, por eso es que necesitamos aprenderlo esto. Mira, ¿cómo nosotros vamos a distribuir los electrones? ¿Sí? Fíjate, los átomos, los elementos se unen, yo te dije, para que sean más estables. Pero ¿de qué manera se unen? ¿Cuál es ese pegamento que utilizan? Los electrones, ¿todos sus electrones? No todos, solamente aquellos que se encuentran en el último nivel. Oh, ok, profesor, solo los que se encuentran en el último nivel, solo los que se encuentran en el último nivel. A estos electrones se les conoce como electrones de valencia. Fíjate bien, se les conoce como electrones de valencia. Aquellos que están en el último nivel o la última capa, ¿de quién?
de los átomos. Fíjate, entonces, para hacer enlaces químicos, vamos a utilizar los electrones de valencia. ¿Sí? Muy bien. No te olvides. Vamos a utilizar los electrones de valencia. ¿Y cuáles son los electrones de valencia? Se encuentran en la última capa. Están en la última capa. En la última capa. O también, como puedes decir, en el último nivel. ¿Ok? Muy bien. Ah, profesor, el oxígeno tenía 6 electrones en su último nivel, por eso es que estaba en el grupo 6A. Exacto. Igual el azufre, 6 electrones en su último nivel, por eso es que está en el grupo 6A. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que necesitamos esta tablita. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos electrones de valencia? Fíjate. Yo ya sabiendo de que el carbono está en el grupo 4A, puedo decir de que el carbono tiene 4 electrones de valencia. El flúor, que está en el grupo 7A, puedo decir de que el flúor tiene 7 electrones de valencia. ¿Ok? Esos son los electrones que va a utilizar para poder unirse con otro átomo, con otro elemento. ¿Ok? Exacto. Fíjate, Lewis dijo, oye, nosotros podemos representar estos electrones de valencia. ¿Cómo? Como puntitos. Mira, fíjate bien. El carbono que está en el grupo 4A tiene 4 electrones de valencia. Vamos a dibujar esos 4 electrones alrededor de su símbolo carbono. De esta manera, mira. 1, 2, 3 y 4. ¡Wow, profesor! Ok, se va entendiendo, ¿no? Vamos a ver otro, vamos a ver otro. Tenemos al 5A, fíjate, y aquí en el grupo 5A tenemos al nitrógeno. Vamos a poner sus electrones. 1, 2, 3, 4. Profesor, falta uno. ¿Qué hago con ese uno? Cuando ya ubiqué uno en cada uno de los lados, tanto arriba, abajo, al costado, yo puedo empezar por donde quiera. Ese electrón que me falta poner, lo puedo poner donde más me parezca o donde me ayude más para poder unirlo con el otro elemento que voy a utilizar para formar compuesto. En este caso, yo lo puedo poner de donde quiera por ahora, ¿sí? Y ese quinto electrón lo voy a poner por aquí. Allí tiene sus 5 electrones. Por ejemplo, el oxígeno que tiene 6. Mira, 1, 2, 3, 4 y faltan 2 más, ¿no? 5 y otro abajito. 6. Allí ya están los 6 electrones de aquí, del oxígeno. Profe. Flúor. Vamos a utilizar también, se puede utilizar X, lo que tú quieras, corazoncitos y algo. Normalmente se utilizan solamente puntos y X, ¿de acuerdo? Voy a utilizar aquí también unas X o asteriscos. Por ejemplo, para el flúor 7A sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Falta, profesor, 5, 6 y uno más, profesor. 7. Ahí está su 7, ¿de acuerdo? Para el cloro, que está bajito, a ver. 1, 2, 3, 4. Son 7. Recuerda que está en 7A. 5, 6. Lo vamos a poner por aquí. 7. ¿Ok? ¿Se das cuenta? Los que cumplen tener todos los 8, o sea, todos los 8, porque si te das cuenta, ¿no? Lo ideal sería que en cada lado hayan 3, ¿sí? Perdón, en cada parte hayan 2, mira. Aquí hay 2 electrones, aquí hay 2, aquí les falta todavía completar, ¿se entiende? Aquellos que tienen completo todos son los gases nobles, a excepción de este amiguito de acá llamado helio, porque el helio solamente tiene 2 electrones, ¿ok? Muy bien, entonces, pero los demás sí cumplen. Mira, por ejemplo, tengo el neón, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí no se va a ver bien, no sé, 7 y 8. Allí está. Ya ha completado sus 8. Qué bonito. Eso es lo que se busca en realidad. Todos los elementos que están, los átomos que están antes de estos gases nobles, como son los que están para atrás, ¿no? El litio, berilio, boro, silicio, todos ellos que están para atrás, ellos lo que buscan cuando se unen con
con otro elemento para formar un compuesto, es poder completar estos 8, ¿sí? Esos 8 electrones. O sea que entre ellos van, tal vez uno va a quitarle, ¿sí? O van a prestarse entre los dos para poder formar esos 8. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa ahora es que reconozcan que tenemos 3 tipos de enlace químico: iónico, covalente y metálico. ¿De acuerdo? También me interesa que reconozcan esta tablita, ¿sí? Muy bien, chicos, que tengan una muy bonito día, ¿de acuerdo? Repasen, estudien, por favor, porque el día que tengamos Zoom, si no me equivoco es el día martes, voy a estar haciendo preguntas respecto a la tablita y a lo que hemos visto el día de hoy. Que tengan un bonito día. Muchas bendiciones. Nos vemos, chicos.